Ok, pues. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos en esta tarde de 7 de febrero de 2025. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí presentes para continuar con el discipulado de la oración, estudiando el caso de Nehemías en la Biblia. Hemos avanzado ya en este estudio que nos ha dejado una gran enseñanza de un siervo que fue llamado para una tarea que parecía imposible, pero no hay nada imposible para Dios cuando hay un siervo que cree y que está dispuesto a trabajar. Ese es lo que hemos aprendido de Nehemías hasta ahorita. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, nos has llevado de tu mano aprendiendo y, y también pudiendo difundir las enseñanzas, Señor, que hay en tu palabra. Llévanos hoy como en otras ocasiones con tu mano poderosa, avanzando, Señor, avanzando en las enseñanzas de tu palabra. Y danos, Señor, la paz y la tranquilidad y el gozo de estar haciendo tu voluntad y, Señor, pues gozándonos en ello y siendo alentados por el Espíritu Santo para la honra y la gloria de Cristo el Señor y Dios Padre Todopoderoso que está en los cielos y en todo lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues he de decir que nos habíamos quedado en el capítulo 2. eh, lo que sigue es el capítulo 3. Y el capítulo 3, nada más vamos a tocarlo desde el punto de vista de lo que trata. El capítulo 3 es un listado. Nehemías capítulo 3 es un listado, ¿verdad?, de todas las familias y las personas involucradas, las más notables. Eh, Casi podemos distinguir que fue por familias que hicieron los trabajos de restauración. Eh, eh, Dios tiene un libro, dice la palabra de Dios, que donde tiene anotado todo lo que hacen sus siervos y, y él pues no lo ignora. Y esto es algo que es un ejemplo de ello. Son 32 versículos donde se describe con detalle pues las secciones y las personas involucrados en la reconstrucción de las murallas y edificios adjuntos. No lo vamos a ver porque no es el propósito, sino que nosotros estamos viendo el aspecto de pues la oración en la tarea que le fue confiada a Nehemías y a todas las personas que se unieron y se fueron uniendo a lo largo de que el trabajo avanzaba. Esa es otra enseñanza, que pues cuando él fue, pues él era solo, algunas personas lo acompañaron, pero el grupo se fue haciendo grande y fueron saliendo personas que tenían una afinidad y se unieron al grupo y así el grupo de restauración avanzó. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4, todo el capítulo 4 y obtener enseñanzas de este capítulo desde el punto de vista de la
oración y de la conducción del trabajo a través de el medio que Dios le había puesto a Nehemías, que era una manera de conducir el trabajo totalmente unido a la voluntad de Dios en base a la oración y a la declaración pública de la voluntad de Dios en el trabajo para todos aquellos que estaban unidos en un grupo de trabajo en medio de grandes adversidades, amenazas e incluso posibilidad de que el trabajo se suspendiese. Vamos a seguir este procedimiento, vamos a leer de corrido el capítulo 4 de Nehemías, son 23 versículos, y después eh, vamos a ir comentando y sacando enseñanzas. Entonces, la primera parte del estudio es leer el capítulo 4. Lo vamos a hacer en voz alta. Si están listos, ¿verdad? En fin, para este asunto, pues abramos la Biblia en Nehemías 4. Y dice así: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y ya sabemos que Sanballat pues era como una autoridad que había estado en la región. Tenía antecedentes judíos, pero estaba totalmente separado del propósito de Dios. Él buscaba sus propios caminos y propósitos. Obviamente no estaba nada a gusto con el hecho que se estuviera reconstruyendo la muralla. Lo vemos en el versículo 1. Se enfureció e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, que era el que lo apoyaba, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Frases realmente duras, eh, cuyo propósito era desanimar, era mostrar que él tenía poder y tenía un ejército que lo respaldaba. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, y subiere una zorra lo derribará. Oye, y entonces aquí Nehemías toma la palabra. En el versículo 4 ya habla Nehemías dirigiéndose a Dios. Esta es una oración muy importante. En base a esta oración ellos siguen trabajando. Vamos a analizarlo por qué. ¿Cuál fue la oración? Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esta oración ya la analizamos el estudio pasado. Ahora vamos a seguir en el versículo 7 del mismo capítulo 4 con un tema que se llama respuestas a la oración. Respuestas a la oración. Y una respuesta a la oración fue que pues edificaron ya el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y aquí dice por qué: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hay palabras claves en este relato, y una palabra clave es ánimo, ánimo.
El trabajo siempre está presente en todo el libro de Nehemías, pero aquí habla de ánimo y se ve que tuvo ánimo el pueblo porque avanzaron muchísimo, toda la muralla a la mitad de su altura, un gran avance. Pero aquí está, aquí viene el pero y las circunstancias adversas. Aconteció, versículo 7, aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y aquí viene una segunda oración del capítulo 4. Versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí hay otro episodio, versículo 10, y dijo Judá. Judá era judíos que estaban cooperando, que estaban, se habían unido a Nehemías en el esfuerzo de edificar, pero tenían su punto de vista. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Evidentemente, pues aquí vino una palabra de desánimo y esta palabra de desánimo pues ya viene de adentro. El desánimo viene de adentro, los de Judá, que ven la imposibilidad de continuar la tarea. Y también agregan lo siguiente, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que estemos en medio de ellos y los matemos. Aquí ya empieza, ya se manifiestan amenazas de muerte y hagamos cesar la obra. Es un momento muy duro porque pues los mismos que estaban edificando llevaban estas noticias y había desánimo. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Prácticamente lo que querían decir es que estaban copados, estaban rodeados, no importaba que regresaran para edificar, habría quien se iba a oponer. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.
En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y la noche sirvan de centinela, y en el día, pues, en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guarda que me seguía nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Este relato es muy breve. Se ve que pues Nehemías empleaba su esfuerzo en construir y iba pues como haciendo un relato muy sumario de las cosas que pasaban. Ya había transcurrido una buena cantidad de tiempo. Más adelante habla de 12 años de que estuvieron en ese, hasta unos capítulos adelante, eran 12 años de estar ahí trabajando. El relato es muy breve, pero históricamente vale y es importante conocer todo, pero mucho más importante es en esta época, en este tiempo para la iglesia, para el cristiano y la cristiana, las familias en Cristo, qué valor tiene y qué nos puede servir para el día de hoy. Yo saqué algunas respuestas a la oración de Nehemías, capítulo 4, en este trabajo, pues, que se llama Respuestas a la oración. Eh, la primera respuesta que yo encontré es que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La prueba de esto es que la muralla se construyó hasta la mitad de altura. Dice el mismo Nehemías, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El ánimo es una palabra muy importante. El ánimo lo es todo en el trabajo. Yo saqué algunos versículos sobre el ánimo en el trabajo del Señor. Y vamos a analizarlos porque es muy importante. El Proverbios 18:14, si Noemí me ayuda y lo encuentra y lo lee. Proverbios 18:21. 14. 14:21. Proverbios 18, versículo 14. Sí, pasa. Proverbios. No tengo. Proverbios 18. Perdón. Proverbios 18:14. Dice, ¿el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo? ¿Es ese? Sí, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, Pero ¿quién mas podrá sobrellevar un espíritu destrozado? sí, Ah, estoy con la NTV. creo que tenemos dos versiones. En la mía dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, Así mas es. ¿quién soportará al ánimo angustiado? Así Aquí es. vemos que el ánimo en la palabra de Dios es una palabra muy importante porque es el que nos permite trabajar, soportar incluso una enfermedad y otras cosas. Vamos a Mateo 9:22 y leo Mateo 9:22 que dice, pero Jesús, hablando de la mujer que tocó el manto de Jesús, Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija,
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vemos que Jesús le predica a la mujer el ánimo, ten ánimo. Y es lo mismo, el Señor nos está predicando el ánimo. Tengamos ánimo para seguir adelante en la tarea. Ánimo es algo muy importante. En Marcos 6:50 dice lo siguiente. Viéndole ellos andar sobre el mar, es el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar a Jesús, pensaron que era un fantasma y gritaron, o sea, se llenaron de temor, porque todos le veían y se turbaron, estaban turbados, temerosos, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vean que el ser humano se descontrola, se pone temeroso ante circunstancias, en un caso la enfermedad, en otro caso pues esta manifestación del poder de Dios, de caminar sobre el mar, e incluso su, su alma se agita, pero está Jesús y Jesús siempre nos predica el ánimo. Aquí a ellos les predica el ánimo, tened ánimo, yo soy. Igual que le predicó a la mujer del flujo de sangre, que le predicó una predicación muy breve, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Proverbios dice que al enfermo el ánimo le ayuda a sobrellevar su enfermedad. Eh, Deuteronomio 31:6, allí en el Antiguo Testamento, dice, en el versículo 1 dice, Moisés habló estas palabras a todo Israel. Iba a haber guerra, iba a haber problemas, pero Josué pues es el que los iba a dirigir y Moisés les está dando el discurso final. Y Moisés le dice a todo el pueblo, versículo 6, este discurso, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Vean que el ánimo vence al temor, cobrar ánimo. Ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El cobrar ánimo tiene mucho que ver con la fe, con el conocimiento que tenemos de Dios. Eh, y eso nos hace trabajar, eso nos hace, pues Nehemías dice que porque tuvieron ánimo, trabajaron y levantaron la mitad de la muralla. Esto es importante, el ánimo, tener ánimo. En primera de Pedro 5:2, la última cita que escogí sobre el ánimo, dice, voy a leer desde el 1, primera de Pedro 5:1 y 2. Luego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí está exhortando a los ancianos y a los predicadores, pastores que apacientan la grey y les exhorta, ¿verdad?, a que tengan ánimo, ánimo pronto. El ánimo es lo que hace la diferencia para que puedan cuidar a la grey, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia, sino
con ánimo pronto. Ánimo, ánimo. Qué importante es ver que cuando uno ora a Dios, uno ora al Señor como hizo Nehemías y los que estaban con él, pues el Señor contesta. Pero ¿cómo contesta el Señor? A la manera del Señor, con la palabra del Señor. Y dice que porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, lograron un avance extraordinario. Eso es así, empezamos el capítulo 4. Ahora, se desata la ira de los enemigos y conspiran. El Señor revela la conspiración. Cuando oramos y el Señor nos dirige, nos va a mostrar todas las circunstancias que hay alrededor del tema de nuestra oración. Si se trata de edificar y continuamente estamos edificando en el reino de Dios, pues se van a presentar inconvenientes, luchas, batallas, como anemías. Ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer. Yo estoy haciendo ya un sumario de lo que leímos. Y pues resulta que iban muy bien, en pocas palabras, tenían ánimo, avanzaron hasta la mitad de la muralla en altura, y pues cualquiera diría, bueno, unos meses o años más y terminan, pero no fue así, se presentaron muchos problemas, los enemigos cambiaron su estrategia y conspiraron. El enemigo también tiene estrategias. El enemigo conspira. ¿Y qué es una conspiración? ¿Y qué son esos cambios de estrategia? ¿Verdad? Y la idea es provocar el desánimo. ¿Ven? Si hay ánimo, se cumplen los propósitos de Dios. Si no hay ánimo, pues el enemigo está feliz. Vamos, por ejemplo, a Números 21 del 4 al 9. Dice así, aquí la escena es que pues el pueblo de Dios, los eh, que habían salido de Egipto, iban por el desierto, ya pues en las fronteras de la tierra prometida, y dice así, versículo 4, números 21 4 al 9. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo se desanimó, y el pueblo eran 5 millones de personas. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Vean lo que produce el desánimo. El desánimo termina con los proyectos, el desánimo nos hace ver muchas cosas que no debíamos estar viendo. Pues aquí se estaban fijando en tantas cosas y se expresan en contra de Moisés. Dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban renegando del maná del desierto, el pan de Dios que les enviaba. Un pueblo desanimado se vuelve un pueblo quejoso, un pueblo que ya no quiere seguir adelante. Y dice que el pueblo se desanimó por el camino. Eh, el Señor pues no iba a permitirlo y tiene sus recursos. Y dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El desánimo trae
muerte incluso. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Moisés oró. Aquí hay otro ejemplo de que la oración pues quita el desánimo y quita pues el hecho de que no se logre la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Moisés, el gran intercesor, oró por el pueblo. Y entonces Jehová, en respuesta a la oración de Moisés, versículo 8, dijo, haz una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, volteaba, miraba a la serpiente y vivía. Entonces, pues el Señor, para combatir el desánimo del pueblo, que ya querían abandonar el proyecto, pues permite que las serpientes los ataquen, porque seguramente estas serpientes no es que Dios las hubiera enviado, allí vivían, era su territorio, pero Dios en su gracia libraba al pueblo muchas veces de los peligros, siempre, pero en esa ocasión no, permitió que las serpientes los mordieran y hubo muertos, bastantes, y todo esto producido por el desánimo. Entonces, muy importante el ánimo y el desánimo en todo, en las enfermedades, en las pruebas, en las batallas. Lo que debemos cuidar siempre es un buen ánimo y nutrirnos de la palabra de Dios para que nos nutra y Jesús nos predique en la palabra el ánimo. Ten ánimo, mujer, ten ánimo, pueblo de Dios, sigue adelante, tengan ánimo. Les pone la serpiente de bronce, que duró mucho tiempo esa escultura, ya querían adorarla y mandó al Señor en un momento que la destruyera, ya que estaban en la tierra prometida. Otra cosa que vemos es que el enemigo, o sea, los que no querían la construcción, tuvieron ira y conspiraron. Vamos a ver dos áreas de la ira. Hay dos tipos de ira. En Santiago 1:20 dice lo siguiente, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a ver las dos tipos de ira, la ira del hombre y la ira de Dios. Ahorita es la ira del hombre. Y la ira del hombre tiene por característica, según Santiago 1:20, no obrar la justicia de Dios. Cuando un hombre cae en ira, quiere hacer su propia justicia. Por alguna razón siente ira y en este caso, pues los enemigos de la construcción, los enemigos de Nehemías y del pueblo, sintieron ira, sobre todo los líderes, Sanballat y Tobías y los líderes. Ya vieron que ninguna de sus argucias sirvió para detener la construcción y ahora pasaron al área de la ira. Y dice aquí la palabra que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No porque tú te enojes, tienes razón, ese es en pocas palabras. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sin embargo, en Romanos 1:18 nos habla de la ira de Dios y eso sí es muy importante entenderlo.
Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que provoca la ira de Dios, aquí lo dice Romanos, porque Dios cae en ira. Cualquiera va a decir, pues no que es Dios de paz, no que y nos van a combatir, ¿verdad? Y tu Dios, ¿por qué se enoja? ¿Y por qué cae en ira? ¿Y cae en ira Dios? Pues sí cae, y no es que caiga en ira, porque su naturaleza es la justicia. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Alguien ha manejado estas verdades de una manera ligera y ha predicado diciendo, es que Dios nunca se airea, nunca se enoja contra el hombre, sino contra el pecado. En- en- no contra el pecador, sino contra el pecado. Pero aquí en el versículo 18 nos dice claramente que el pecado y el pecador están muy unidos sin remedio, ¿verdad? La injusticia de los hombres. Y entonces la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la verdad y la falta de justicia. La verdad es la justicia de Dios. Y los hombres que detienen con injusticia a la verdad, pues ellos acarrean la ira de Dios. La ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pone a los hombres al final, pero finalmente están unidos a la injusticia. Por lo tanto, pues sí acarrean ira. Aquí se trata nada más de la ira del hombre, que Sanbalat cae en ira, principalmente Sanbalat aparentemente era el que se oponía más, habiendo sido judío y de ascendencia, pues no quería él, permitir el crecimiento de la obra de Dios. La conspiración, dice que conspiran, estos conspiraron. La palabra conspiración en la Biblia, pues a mí me pareció de lo más importante, Génesis 37:18, para entenderla, cómo es la palabra conspiración. Génesis, y se trata de esa escena de José y sus hermanos, ¿verdad? Y dice 37:18. Cuando ellos lo vieron de lejos, a los hermanos de José, que venía él, cuando lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Conspiraron. La conspiración se hace en lo oculto. La conspiración, pues es algo, es pecado, siempre en lo oculto. En el caso de José, sus hermanos conspiraron contra él porque José pues era el favorito de su padre y Jacob, su padre lo amaba mucho.
y lo tenía mucho cerca de él y lo envió con sus hermanos y cuando lo vieron llegar conspiraron contra él para matarlo. Y así Sanballat conspira con todos los demás, conspira usando pues todos los recursos posibles. Otra palabra que viene aquí es cuando el desánimo viene de adentro, porque dice los de Judá dicen que es imposible continuar la tarea. Los de Judá pues eran trabajadores de la tribu de Judá, judíos, pero desanimados. Y dice que tenían temor ante la amenaza de muerte que venía de todos lados. Temor, temor. El temor aparece. El temor, y yo anoté algunas cosas aquí sobre el temor. El temor y el miedo se multiplican cuando confiamos solo en nosotros mismos. Vuelvo a repetirlo. El temor y el miedo se multiplican cuando confiamos solamente en nosotros mismos. Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vean que si no volteamos a Dios, que si no lo tenemos presente en nuestra vida al Señor y solo estamos confiando en nosotros mismos, pues viene el temor y se apoderan de nosotros. El temor y el miedo se multiplican cuando confiamos solamente en nosotros mismos. ¿Dónde pones tu atención? ¿En lo que puede salir mal o en Dios? Esa es otra pregunta para saber si tienes temor o no. ¿Qué dice Jeremías 17:7? Dice lo siguiente: bendito el varón y la varona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a él a la corriente echará sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Así que, ¿dónde ponemos nuestra atención? ¿En lo que puede ir mal? Hay muchas cosas que pueden ir mal. En este caso, los de Judá llegaron y dicen, no, pues hay amenazas, hay esto, hay peligros, hay muchas cosas que podían ir mal. Estaban poniendo su atención en las cosas que podían ir mal. Pero dice el Señor, bendito el varón. Ya lo pedí. Vuelvo a repetir Jeremías porque Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios te diseñó para vivir libre y no atado al temor. Amén, amén. Reconoce las causas que te traen temor y combátelas. Ordénales que se vayan.
y pon tu atención en el Señor, en el Señor. Dice que, yo saco aquí esta conclusión, efecto del consejo de Dios les da después de que hay algo muy importante. Eh, Dios, en base a la oración de Nehemías y todos los que oraban, da dos estrategias. Poner familias en los lugares más expuestos, o sea, en las partes bajas. Repartió armas, espadas, lanzas, arcos, para diferente tipo de lucha. Y lo más importante es que Nehemías alienta al pueblo a pelear y les dice, no temáis, que ese es el título del estudio de hoy, no temáis, acordaos del Señor grande y temible. Vamos, vamos nuevamente con Nehemías 4. Para leer textualmente el discurso que les dijo. Y ya después de que puso por familias y una estrategia para defender la ciudad, que aunque no estaba totalmente terminada la muralla, pero ya era una ciudad con muralla, y dice, después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, ven, combate el temor, lo primero que combate es el temor. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando estamos peleando, ¿verdad? La buena batalla de la fe, pues estamos peleando por nuestra casa, por todos aquellos con los que estamos relacionados. Así es que la oración produce estrategias. A veces somos pasivos y decimos, pues yo voy a orar y le dejo todo al Señor, que Él lo haga. Y el Señor nos dice, no, escucha mi palabra, escucha mi dirección y trabaja, procede, haz como yo te digo. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Los puso por familias en los lugares más expuestos, las partes bajas, les repartió armas para defenderte y en todo tipo de lucha. La espada es para una cosa, la lanza, los arcos, y ellos tenían todas las armas para defenderse. Ahora, ¿qué produjo el consejo de Dios en los enemigos? Dios da autoridad sobre sus enemigos. Vamos a ver cómo es que lo que Dios les da de estrategia produce sobre los enemigos. Versículo 15 dice, cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que se dan cuenta que Dios estaba con ellos, en pocas palabras, porque tanto sus argucias, sus el temor que querían infundir, nada daba resultado para detener el trabajo. Hicieron lo imposible por detener el trabajo y no lo lograron. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que Dios estaba con ellos. Dios les había dado autoridad sobre sus enemigos y que ven que su estrategia y sus pensamientos son conocidos por el pueblo de Dios y quedan desarmados. Esto se llama tener autoridad de parte de Dios. Y hay una cita
sobre la autoridad que Dios da. Marcos 13:34. Tengámosla muy presente. Vamos a leerla. Marcos 13:34. Dice así. 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Vean, es lo que hizo Nehemías, ¿verdad? Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, el canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Yo lo digo a vosotros, velad. Y veamos que Nehemías pues siguió mucho tiempo antes de Cristo, del Señor. Vivió Nehemías, pero miren, es como si hubiera conocido la predicación del Evangelio. Velad y orad, porque no sabían. Todos regresaron al trabajo, cada uno sabía cuál era su tarea, el trabajo se normalizó, pero hubo cambios en el trabajo. Desde ese día hubo tres columnas. La primera columna eran trabajadores y los trabajadores trabajaban con espada y herramienta de trabajo. Tenían la espada a la mano, pero también la herramienta para trabajar. La espada, pues es la espada del Espíritu, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la espada que ahora el cristiano tenemos. Sin la espada, ¿cómo vamos a poder trabajar? ¿Quién nos va a respaldar? Entonces, los trabajadores con la espada en una mano y con la herramienta del trabajo en la otra. Había también guerreros armados, tenían lanza, escudo, arco y coraza. Y había los líderes, y los líderes tenían la trompeta junto al que tocaba la trompeta, el shofar, la trompeta de reunión. El sonido de la trompeta servía para reunión, porque ya el trabajo se había extendido por toda la muralla y había grupos trabajando en toda la muralla. Y este es un tipo de la construcción del reino de Dios que hay por donde quiera, pero estamos esperando la trompeta y vamos a leer al final este asunto de la trompeta. Nuestro Dios peleará por nosotros. La mitad tenía lanza, todos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Vean que allí en la cita que acabamos de leer, dice que un señor se fue y dejó a sus trabajadores y ellos trabajaban todo el tiempo y velaban y les dijo, velad, lo mismo que hicieron ante las órdenes de Nehemías para que el trabajo continuara. Trabajaban, como decimos, de sol a sol, del amanecer al anochecer, hasta que veían las estrellas. Se quedaban en la noche dentro de las murallas con su criado. De día trabajaban en la obra y de noche eran centinelas de la obra. Y este es un tipo de la oración. En el día quizás no tengas mucho tiempo, estás trabajando en tu trabajo secular o en trabajo para el Señor, pero hay un tiempo en la noche para orar. Aquí eso es lo que es el tipo de enseñanza que obtenemos de lo que estamos viendo en la estrategia que Nehemías tomó por parte de Dios. Y finalmente permanecieron con ropa mientras trabajaban. Y solamente dice que se quitaban la ropa para bañarse.
Y yo dije, qué curioso, ¿por qué hace tan notorio esto? Y pues lo consulté con quien siempre lo consulto, el Espíritu Santo que todo lo sabe, y me dijo, sentí que me decía, es que eran siervos, no eran esclavos. Los esclavos trabajan desnudos, pero los siervos trabajan con ropa. Por eso tenían la ropa todo el tiempo que trabajaban, solo se la quitaban para bañarse. No estaban desnudos trabajando, no eran esclavos, eran siervos. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Y finalmente las armas, pues las armas, la espada simboliza la espada del Espíritu. Hay una escena en Josué 5:13, no las vamos a consultar, pero yo se las platico, es cuando Josué está por dirigir la toma de Jericó y se aparece un guerrero con la espada desenvainada. Y Josué le dice, ¿estás a favor de nosotros o en contra? Y el guerrero le dice, yo no estoy ni a favor ni en contra, vengo de parte de Jehová de los ejércitos. Era el mismo Jesús, el Señor, en en una teofanía que viene con su espada, el, el, el Señor, todo, porque si bien en su primera venida vino manso y humilde, Él vendrá, Él vendrá como el león de la tribu de Judá para vencer. Y el arco era muy importante. ¿Y cuál es el simbolismo del arco? Con eso vamos a terminar. Y el simbolismo de la trompeta. Hay dos simbolismos muy importantes. Primero el de la trompeta, primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Estaban allí, ¿verdad? Eh, en la muralla y los líderes pues tenían la trompeta y la tocaban para reunión. Primera Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La trompeta era importante porque la trompeta reunía a todo el pueblo de Dios y así va a ser cuando el Señor venga. Se tocará la trompeta, dice trompeta de Dios, voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces Nehemías tenía su mando la trompeta y la tocaba para reunir al pueblo. Así va a ser cuando el Señor mande tocar la trompeta de Dios para reunir a todo su pueblo. Y finalmente en Apocalipsis 6:2, vamos a terminar con ese versículo. De las armas que tenían era arco. Y pues yo decía, bueno, ¿para qué necesitaban el arco? El arco. La espada lo puedo entender, pero el arco era como para batallas de pueblos que están sitiando una ciudad, etcétera. Pero dice los sellos. Vi cuando Apocalipsis 6, versículo 1 y 2.
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. ¿Un arco? Sí, tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Pues ese es el símbolo del arco, ¿verdad? Y por eso Nehemías pues proveyó de arcos. En pocas palabras, Nehemías era un siervo de Dios en toda la extensión de la palabra, no nada más como constructor, sino como un verdadero siervo que oía la voz de Dios y se dejaba dirigir por el Señor. La enseñanza general de esta parte es que oremos para tener la dirección de Dios para trabajar. No le dejemos al Señor el trabajo. Él nos va a dirigir, Él nos va a alentar, nos va a animar, pero al pueblo le toca trabajar. Y con la espada, que es la palabra de Dios, es la que nos va a dirigir en todas circunstancias. Pero de que hay que trabajar y eso nos lo está diciendo el Señor a cada instante. Oremos y démosle gracias al Señor. Señor, pues gracias por tu palabra, se pasó la hora muy rápido, porque tú nos hablas con amor eterno, te he amado, dice tu palabra, por tanto, te prolongué en mi misericordia. Te damos gracias porque pues hemos estado reunidos, unidos, buscando tu dirección, nos la has dado, Señor, aquí en este capítulo 4 de Nehemías, y más todos los antecedentes, el capítulo 1, 2 y 3. Y pues cada vez más convencidos, debemos orar, pero oír la respuesta de Dios y ponerla por obra, dirigidos por la palabra, porque la palabra pues es Dios habla, pero discernida por el Espíritu Santo. Gracias, porque la espada simboliza el Espíritu, la espada del Espíritu. Y los constructores tenían la espada con una mano y el instrumento de trabajo con la otra. Eso que nos hable, que nos muestre cuál es tu voluntad para el pueblo el día de hoy y siempre lo ha sido. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por que pudimos transmitir con fluidez y para gloria de tu nombre. Nos despedimos muy agradecidos en el nombre de Jesús. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Gracias, Bendiciones. pastor. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor.